En el año 1880, con la asunción de Roca como presidente, se consolida el poder del Estado Nacional con Buenos Aires como capital federal de la Argentina. Han sido derrotadas las últimas resistencias provinciales y la reciente campaña del desierto aporta millones de hectáreas a la consolidación de un modelo económico y social basado en la exportación de nuestras materias primas y en la adquisición de manufacturas importadas. El régimen del 80 se basaba en la exclusión social y política de las mayorías a partir del fraude electoral y una distribución regresiva de la renta nacional. Las provincias eran vistas como zonas atractivas, en tanto sus productos interesaran a los consumidores europeos y particularmente británicos. En ese contexto, el 22 de diciembre de 1881, por decreto del presidente Julio Argentino Roca, Misiones pasa a ser un territorio nacional del Estado argentino separado de la provincia de Corrientes. Poco antes del traspaso de las tierras en manos de Corrientes al nuevo territorio, la provincia decide venderlas. Entre los compradores más destacados estaba Rudecindo Roca, con más de 260.000 hectáreas, quien será designado por su hermano como el primer gobernador del nuevo territorio de Misiones. Poco después, derrocará al gobernador de Corrientes y en su lugar designará a un amigo de la familia, que dio por saldada su deuda sin que desembolsara un solo peso. Cuando los correntinos venden esas tierras se hacen privadas, es donde aparecen las compañías. Las compañías representan a los intereses extraños a la provincia, porque casi todos esos latifundios terminaron en manos de terratenientes de la Pampa Húmeda. Entonces, la compañía era totalmente ajena a la región y lo que quería era extraer el máximo beneficio y fue la encargada, digamos, de generar todo ese proceso de máxima explotación humana que conocemos. A partir de 1881 comienza una historia nueva en Misiones, ya que se convierte en territorio nacional de Misiones. En ese sentido, hacemos hincapié en la ley 1532, que además de crear las nuevas gobernaciones que dependían directamente del Ejecutivo Nacional, es la ley que permitía la organización de esas gobernaciones. Vamos a puntualizar que por la ley 1532 se disponía sobre todo lo referente a la organización del Poder Ejecutivo, un gobernador designado por el mismo Poder Ejecutivo Nacional, pero de acuerdo con el Senado, con una duración de 3 años y que podían ser renovados en su mandato. Cuando el gobierno nacional es el que toma la decisión de atraer inmigrantes y alojarlos en este espacio considerado vacío, con el apoyo del gobernador local, o la colonización privada, que es la que comienza en la segunda mitad del siglo XX. Estos colonos son los que van a dar origen a las primeras colonias de Misiones, o sea, van a ir ubicándose del sur hacia el norte. La obtención de la tierra por parte del colono requería una condición, o sea, se le entregaba la tierra en cuotas módicas, eran cuotas muy pequeñas y pagadero hacía un plazo largo, pero con una condición: debía cultivar yerba mate. En ese año se crea la Mesa Nacional de Tierras con una dependencia en la gobernación de Misiones bajo el mandato de Juan Balestra. Esa mesa de tierras es la que va a administrar, digamos, la distribución entre los colonos que van a llegar, digamos, y que por supuesto va a escriturar las tierras una vez que los colonos pagan en, digamos, plazos bastante módicos el derecho a estas colonias. Después hay una colonización que viene directamente de ultramar y que después de un periplo por Argentina no exitoso, recalan en Misiones, que son las colonias de Apóstoles, Azara, con unas pocas familias de polacos y ucranianos, que es una colonización exitosa porque prendió, digamos, ¿no? Generó una atracción para colonos del mismo origen, de Polonia y de Ucrania. Se hizo como un proceso de propaganda entre familias, entre amigos, entre conocidos. Es a partir del interés geopolítico, de la disputa geopolítica, sobre todo entre Brasil y Argentina, finales del siglo XIX, Ley Avellaneda de Colonización e Inmigración,
que empieza a producirse la construcción del espacio misionero. La construcción ¿desde qué lugar? Desde nuestra concepción de lo que es producir o construir un espacio. Usamos generalmente el término desarrollo, construyendo caminos, pueblos, puentes, organizando la red institucional, la comisaría, la escuela, el juzgado, etc. Y este proceso que arrancaría entonces finales del siglo XIX no se detiene hasta hoy. El 5 de febrero de 1895, con el laudo del presidente de los Estados Unidos, Stephen Grover Cleveland, se resolvía un histórico conflicto territorial entre Argentina y Brasil por la posesión de la zona oriental de la provincia. La mediación norteamericana, que favoreció claramente a su aliado Brasil, fijó definitivamente los límites entre ambos países en la zona. Los ríos Uruguay, San Antonio y Pepiriguazú, que serían los puntos limítrofes definitivos, eran las principales vías de comunicación en una zona con escasas rutas, picadas y senderos prácticamente intransitables. Iguazú fue avistada en su momento por Cabeza de Vaca y los guaraníes en un primer momento también la habitaban, pero no tiene un gran conocimiento para el mundo exterior hasta 1888 aproximadamente, en el cual se funda una colonia militar en Foz de Iguazú. Posteriormente se empiezan a arribar en forma escalonada ciertos empresarios, ciertos transportistas que van trayendo gente para trabajo en estas colonias. Uno de ellos es Jordan Hummel, que viene en un navío que él tenía para transportar personas y que a invitación del jefe militar de la colonia de Foz de Iguazú empieza a recorrer las cataratas. Las vías de comunicación en un principio fueron muy lentas, tal es así que entre 1870 y 1900 prácticamente no había un camino que llegara hasta el Saimán. Ahí recién se llegó al Saimán. No había puentes para cruzar los arroyos y toda la comunicación se hacía por vía fluvial. Quedaban de la época jesuítica los caminos jesuíticos que seguían sirviendo para ir a Corrientes, para ir al Alto Uruguay. Es decir, caminos que pasaban por los vados de los arroyos, que evitaban las profundidades. Y recién a partir del gobierno de Héctor Barreiro comienzan a incentivarse los caminos. Ahí ya se llega al Garupá, se construye el puente del Garupá y se continúa la ruta 12 hacia el interior. La primera empresa de transportes misionera fue Singer, Ralph Singer, un alemán de Oberá. Y Ralph Singer tenía una especie de ómnibus, de colectivo, un camión convertido en colectivo, que hacía el viaje Oberá-Posadas, pero sin horario. Él garantizaba que se llegaba, pero no ponía un horario. Solo el que ha tenido que atravesar alguna vez los caminos misioneros con lluvia, con 3 o 4 días de lluvia, sabe lo que es transitar un camino misionero. Es muy interesante señalar que la primera década del siglo XX coincide con los intentos de explotación de la yerba mate, o sea, la reproducción de la yerba mate, porque se estaban acabando los yerbales naturales. Por lo tanto, había que buscar el método, y en este sentido Carlos Tais es quien desempeñó un papel muy importante. Es el que ayudó, digamos, a poder reproducir esas plantitas de yerba. En 1905 comienza a plantarse, a obtenerse los primeros plantines en la zona de San Ignacio, y en 1911 va a ser la primera producción yerbatera. En las colonias se comienza a plantar yerba mate. Allá por 1925 hay una ley del Estado que obliga a los colonos a plantar yerba mate. Un porcentaje de sus chacras tiene que ser para yerba mate. Entonces, el cultivo de la yerba mate y el tener un mercado y un mercado asegurado es lo que les permite integrarse económicamente. ¿Qué pasa con la población criolla y la población indígena? Se va a producir una estratificación étnica, pero también económica. La población criolla o indígena se convierte en una capa inferior dentro del sistema económico, porque la colonización no pensó en ellos, no les dio tierras para colonizar. Le dio tierra a los extranjeros que llegaban. Y estos extranjeros, andando el tiempo, se convirtieron
o bien patrones de la población criolla o indígena, o bien patrones de los inmigrantes que no supieron manejar sus chacras, sus granjas, y que terminaron siendo empleados de los otros, digamos, ¿no? El mensú era el mensualero, digamos, el peón criollo guaraní. Era un obrero contratado en relación de dependencia. Se lo contrataba básicamente para los obrajes, para llevar tareas de extracción de yerba mate, corte de madera. Y en la práctica, ese sistema de contratación fue un sistema de coerción de la mano de obra. No fue un sistema de trato justo, digamos, por trabajo equitativo. Para poder sacar la madera era necesario crear técnicas como las alzaprimas, que eran unas estructuras con ruedas altísimas, donde se colocaba el tronco canteado, dándole una pequeña forma no tan esférica para que no rodara cuando se lo llevaba en las alzaprimas. Esto a su vez se transportaba hasta los ríos y en los ríos a las jangadas. Era todo un mundo bastante complejo. El informe Nicholson de 1914 tiene lugar a raíz de los abusos que hay en los obrajes contra los mensúes por estas empresas, que subyugaba a los obreros a una dependencia casi absoluta, digamos. Una vez que se firmaba el adelanto, la boleta de conchavo, como decían, que tenía la figura legal del juez, el empresario, el conchavador y el peón, sí, que muchas veces era analfabeto, no sabía siquiera lo que estaba firmando, se lo estimulaba, se lo sobreestimulaba ofreciéndoles bebidas alcohólicas, mujeres, y al otro día se despertaban con una enorme deuda sobre sí. Se los obligaba a la fuerza, digamos, con la policía, con los jueces incluso, a abordar los vapores rumbo a los obrajes. No se vayan a creer que estos mensúes han desaparecido totalmente, porque la explotación en muchas partes de la provincia, en algunas zonas, sigue siendo muy dura, sobre todo para peones indocumentados que cruzan la frontera desde Brasil, que van a las zonas de explotación maderera, etcétera, y todavía existen muchas de estas costumbres de, yo diría, de desvalorización del trabajo humano, que viene desde la época jesuítica, donde no había salarios tampoco. En el año 1910, aproximadamente, digamos, aparecen compañías como la Franklin Herrera de explotación de maderas y tierras, digamos, desarrollaron infraestructura importante, digamos, ferrocarriles baratos como el Tramway de Coville, que permitían, por ejemplo, adentrarse varias leguas al interior del territorio de Misiones y explotar esas maderas que todavía no habían sido posible explotarlas por las dificultades que implicaba el transporte de maderas por tierra. El tren fue muy importante. El tren llegaba a Posadas y cruzaba el río Paraná en un ferry y seguía a Paraguay. Es decir, era un tren internacional. A Posadas le sirvió como un elemento revitalizador extraordinario por todo, digamos, ¿no? Además de haberse convertido, como en todos los pueblos de pequeños, digamos, en un centro de observación de quiénes van y quiénes vienen y en un paseo. Yo creo que la música del litoral, la música de nuestra tierra, fundamentalmente la música de Misiones, es la que menos difusión tiene en el país y es la más rica, porque estamos hablando del chamamé, pero el chamamé es solamente una parte de la música de Misiones. Es la parte más popular, la parte más conocida por todos, pero no es una parte exclusiva. Entonces, la música de Misiones, a través de autores como Ramón Ayala y su hermano Vicente Cidade, Alcibíades Alarcón, escribieron y hablaban del sentir de ese hombre rodeado de verde, de naturaleza, del rojo como sangre, del agua, de las cataratas, pero también hablaba de la mitología y de todas las cosas espirituales y hasta abstractas que tiene esta región, ¿no? Nosotros todavía tenemos acá en esta comunidad que sería el maracaminí, el tacuapú. Después tenemos ya la guitarra, ya fue adaptado nada más, ya, digamos, cuando llegan los jesuitas, los españoles, bueno, la guitarra se fue adaptado, pero digamos, lo sagrado mío para nosotros es el mimbiretaí y el tacuapú y el maracaminí, eso digamos, los instrumentos sagrados nuestros, lo que tenemos en el OPI, digamos, donde se hace la danza, donde ejecuta a los abuelos y le enseña a los jóvenes también a ejecutar, digamos, el instrumento eso. Por lo tanto, hay proyectos de algunos artistas y recopiladores musicales de hacerle escuchar y de
devolverle a esos jóvenes guaraníes que vuelvan a escuchar su música. Por eso, la proliferación grata y maravillosa de los coros en las comunidades me parece lo más maravilloso que hay. Keringoyo kapu murayo gue tu karpingwayo keringoy pol pamerite ya nyandrekop nyande yarami keringoy iharamingwa iriwe pukse pramo hoy proangeko ya onya importaba yarmi keringoy yaramingwa murayo yaramingwa wa ure iteriño ate keringoy. Y digo, ¿cómo es posible que esta tierra tan generosa y tan pródiga no tenga una música, un ritmo propio, cuando está en el corazón del ritmo? ¿No? Entonces digo, vamos a hacerlo. Es 1, 2, 3, 4. Tum, 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 tan. Tum, 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 tan. Misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Y en ese gualambao es el único ritmo en Latinoamérica que tiene esta característica, tan pródigas en síncopas y, digamos, y sonoridades. Luis Ángel Monzón fue el rey del chotis. Era una persona que realmente revolucionó la música de Misiones con su acordeón tocando ese ritmo llamado chotis. Fue el que más vendió, el que más sonó, el que más trabajó y representaba un poco a ese costado europeo de la música de Misiones. Como así también Rulo Grabowieski con los 4 haces. El Chango Spasiuk sabe mucho de esto y ha indagado y ha investigado muchísimo sus orígenes ucranianos, de los polacos. Venía de Misiones para Buenos Aires y paré en Barranqueras, en la casa de un amigo. Entonces me dice, Ramón, ¿por qué no vamos a esperar a los cosecheros que vienen ahora de Corrientes? Y venían con sus sombreros que alguna vez fueron negros, pero estaban llovidos de tiempo, ¿no? Gris, medio chorreados. Las alpargatas con bigotes, esas alpargatas donde sacan los flecos así, ¿no? Bueno, del uso. Con sus chicos, sus alforjas, a lo mejor una guitarra, ¿no? Yo digo, ¿cómo podés captar todo eso? Toda esa magia, todo ese mundo maravilloso. Entonces digo, bueno, únicamente una canción que lo explique. Entonces empecé a escribir ahí. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve. Y en el monte un zapucay, el viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camarotal, lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero, yo seré. Algo así, bueno. Mi misión como cantor popular es decir, cuidemos el monte, cuidemos el río, cuidemos la naturaleza, respetemos las diversidades culturales que tiene nuestra provincia. Todos tenemos la posibilidad de vivir mejor y más en armonía con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestra comunidad. Se produjo una fuerte oleada inmigratoria que comenzará a mostrar sus efectos en la provincia a partir de mediados de la década del 90 del siglo XIX. Misiones se iría convirtiendo a lo largo del siglo XX en una provincia pluricultural con colonias provenientes de Brasil, Paraguay, casi toda Europa, Siria, el Líbano y Japón. Cada una de las múltiples colectividades aportará sus costumbres, sus hábitos de trabajo y consumo. Los inmigrantes llegarán con la ilusión de convertirse en propietarios y vivir en libertad. Una vez que se extraen las maderas de mayor valor en las zonas del norte de la provincia, las compañías colonizadoras que compran tierras a estos propietarios ausentistas de la pampa húmeda hacen el negocio de la colonización privada, que consiste en combinación con grandes compañías de transporte que se ocupaban de eso, hacían propagandas en lugares de Europa porque lo que se pensaba era privilegiar la colonización europea, y entonces disputaban en Europa con otras compañías colonizadoras y otros agentes de propaganda de Brasil o de Uruguay que también querían traer colonos de esa procedencia. Algunos vinieron de Brasil, alemanes, ¿no?
y de Europa. Eso, por ejemplo, de nuestra familia son alemanes, que es de un pueblo de Suabia, es una provincia, y ellos emigraron por el asunto de después de la guerra, vamos a decir, la falta de trabajo, el dinero no valía. Y justo en ese momento, también en esa época, aparece Schwelm. Hay un personaje de él, vamos a decir, un empleado que hacía propaganda con folletos, películas, mostraba y le explicaba dónde es, cómo es, pero ellos nunca pensaban que van a venir acá en una selva, ¿no? Y que no hay puerto, un banco de arena, donde el buque paraba, fondeaba en el medio del Paraná y descargaron sus cosas con el bote. Eso nunca pensaban. Y lo único que fue honesto con la gente, que les dijo todo, que tienen herramientas, traigan todo lo que puedan para comenzar acá, herramientas. Entonces mi gente, mi abuela, puso en el cajón del equipo, vamos a decir, el equipo, papas para semilla. Y cuando llegaron a Buenos Aires, abrieron el cajón ese, ya salieron los brotos de las papas. ¿Y qué pasó? Y lo metió dentro de la ropa de cama, la sábana. Tuvieron que tirar todo esto porque estaba todo podrido. Cuando llegan los colonos europeos, por ejemplo, ya existía toda una red de comunicaciones internas que eran las picadas. Ya habían medios de comunicación consolidados, como por ejemplo la navegación fluvial del Alto Paraná. Esa colonización que llega en la segunda década del siglo XX, llega a un espacio vaciado de los recursos más valiosos y llega bajo la organización de empresas privadas que tenían en muchos casos, digamos, un criterio especulativo, digamos, no tenía tanto más bien la misión alberdiana de fomentar la inmigración europea, la llegada de colonos para poblar el territorio. Y en esta tercera oleada son alemanes brasileños, suizos, checoslovacos. Vienen después de la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó tan mal que entonces muchísimos inmigrantes deciden pasar a América. En algunos casos el pasaje se les ofrecía. Y bueno, y pagaban en cuotas, pero tenían la propiedad privada. Los que vinieron de Europa sufrieron muchísimo porque el clima era totalmente diferente. La mayoría de los que vinieron no eran agricultores, sino que vivían en las ciudades. Así es que sufrieron mucho en la adaptación. Ahora sí que los chicos estaban muy contentos porque, tanta arena limpia, linda, sol, calorcito, mariposa, no querían salir de ahí. Y los viejos, desilusionado, ¿no? Mi abuela dijo a mi abuelo, hombre, ¿a dónde nos has llevado en un infierno verde? Mi abuelo era, vamos a decir, fiambrero, carnicero de profesión. Y él tenía la idea de hacer una carnicería acá, pero los hijos, mi papá y mi tío, no. Entonces, agricultura. El caso de los japoneses que llegan antes de la Segunda Guerra, pero vienen por problemas demográficos, por el aumento de la población, y el propio gobierno japonés promueve la inmigración a América. Entonces llegan acá a la Argentina y después sobre todo a Brasil. Pero también llegan en los últimos tiempos muchos taiwaneses han llegado, puedo decir, muchos chinos, han llegado coreanos de Corea del Sur,
Mis padres seguro decisión muy fuerte para venir tan lejos. No está acostumbrado a nada, no sabe idioma, todo distinto, ¿no? Para venir, muy decisión profunda era. Primero asustamos tierra Colorado, no bien Colorado. Y aquel tiempo todo monte era, entonces cuando caminaba salía mono, ese tatú, cualquier cosa, ¿no? Y asustamos, ¿no? Pero ese también parece, como yo tenía chiquita, y mis hermanitas todo chiquito, entonces parece cosa de algo de hoy día, de como anime, porque apareció y otro desapareció, otro pajarito, otro tucano, así, ¿no? Y divertido bastante. Kaguetateri oin jave raka nyandra mo kueri kuayu ikuai pona ove raka aram ya punyande eyo nyandra mo kueri nyande ngona kue juro akuri riwe ma nyemom bae yaram ang opama ka juro akuri ja ura de riwe ma ura oitik pama ja do jave man ja uena ang asio unyan ore upetu jakwe pe hape kering gue aja, kering gue ini yang kerja nuju gue mamba kak gue aja opam apa alguna parte te ima o greko itri kak gue ipesa apa dia ima mereka tu cawe itri kak gue pero oi pau tri alguna parte pero ya no estaba ima. La provincia de Misiones en menos de un siglo fue reducida al 30% de su superficie original. Y esa reducción se debe más que nada a que ha sido reemplazada por diferentes tipos de cultivos agrícolas y forestales, ¿sí? La actividad forestal en la provincia está representada más que nada por monocultivos de pinus. Esto obviamente afecta a las comunidades que tradicionalmente han sabido vivir o han instaurado toda su cosmología en torno a la selva, ¿sí? Porque por más que el pino sea una planta verde, esté produciendo oxígeno, tenemos que considerar que es una sola especie y que no es siquiera tradicionalmente conocida por los pueblos que dependen de los bosques, ¿no? Pues man buat kuarpia dai poyo cuidar ka agure nyande ka agure min dai poyo cuidar ana min una nerive pum así que si no alguno kunyang guajepe hoy pota lugar libre aupe o de respetarnos ura ara mingua acá hoy katang mai cha nyang nya pere nyande wete nyandre kona kui hoy dia yang Misiones tiene una tremenda deuda con los guaraníes, a los que llama los antiguos dueños de la tierra. No, señor, son hoy y deben ser hoy, por legislación nacional e internacional, los dueños de la tierra, y esa es una lucha que necesita mucha gente no guaraní apoyando este proceso de los que es de los guaraníes, en los que no debemos ser protagonistas, debemos apoyar esos procesos. Y aquí los guaraníes y los no guaraníes nos encontramos ante el mismo dilema. Este es un lugar que debe encontrarnos en coincidencia, tratando de ver hacia dónde van realmente nuestros intereses por tener un medio ambiente sano, rico, en el que todos vivamos mejor. Misiones debió recorrer un largo camino para poder acceder al estatus de provincia. La lucha comenzó a principios del siglo y tuvo sus primeros intentos en los proyectos legislativos del presidente Hipólito Yrigoyen, que fueron rechazados por la bancada conservadora del Parlamento. Durante los años 30, diputados socialistas y radicales insistieron con proyectos tendientes a la provincialización que chocaron con los conservadores representantes de poderosos intereses locales y nacionales, que se oponían a la medida con el curioso argumento de que los habitantes de Misiones, explotados, sometidos a la miseria y marginados de la educación por esos mismos poderosos grupos, eran en su mayoría analfabetos y no estaban en condiciones de ejercer sus derechos cívicos. Las fuerzas políticas y sociales de la provincia lucharán durante décadas para alcanzar su objetivo. Teníamos las condiciones económicas, sociales, culturales, etc. Pero ¿qué pasa? El territorio dependía de la nación.
Entonces, los recursos, digamos, que Misiones aportaba, no quedaban en Misiones, iban a la nación. Y había muchos intereses en juego que trataban de que se mantuviera el estatus de territorio nacional. Aquí no se elegían ni gobernadores, ni legisladores, ni nada que se le parezca. Así que, por lo tanto, las luchas políticas, aquí en Posadas fundamentalmente, que era el epicentro de toda la actividad provincial, se daban por los consejos comunales de Posadas. Cuando un partido, que por aquel entonces era el partido comunal opuesto al otro partido, que era el partido vecinal, reúne una serie de personas que van a finalmente ser la base de la Unión Cívica Radical, que sí se va a constituir concretamente ya el 31 de julio de 1914 con acta y todo. Políticamente no hay mucha participación en el territorio nacional de Misiones. Primero porque los territorianos no pueden ejercer el derecho político de votar. Cuando el radicalismo llega a Misiones, lo hace tímidamente. La mayor concentración de radicales está en el área del río Uruguay y son radicales personalistas. La actividad gremial en Misiones empieza con influencias que llegan desde afuera, digamos. Esto es algo común a todos los territorios y en algunos casos a muchas provincias. Los antecedentes más antiguos son unos círculos obreros católicos que tenían su radio de acción fundamental en Posadas, y después la presencia de los anarquistas, de la FORA o de la FOA, bajaban de sus embarcaciones, entraban en la ciudad y establecían contacto con gente a la que iban pasándole la propaganda escrita, conseguían adhesiones, realizaban reuniones, y muchas de esas reuniones tuvieron que ver con el gremio de los panaderos, la vinculación entre embarcadizos, panaderos, tipógrafos y otros grupos. Y este movimiento tuvo un crecimiento bastante importante, digamos. Y bastante después aparece el socialismo y aparece el Partido Comunista. Marcos Kahn era un dirigente comunista y mi padre fue un dirigente también comunista de esta ciudad. Y Papa recorrió la provincia con Kanner porque le pidió recorrer algunos obrajes. Entonces lo llevó para que conociesen toda esa vida terrible del Mensur, ¿no? Marcos Kanner es, como decir, el símbolo de las luchas obreras de Misiones y de esta región. Se radicó en la ciudad de Oberá, fue el que fundó el primer sindicato de peones rurales, fue el fundador de la cooperativa de Oberá, tiene una larga vida de lucha. Él pasó de ser anarquista a ser comunista, se afilió al Partido Comunista y fue comunista toda su vida. Se han escrito ahora cosas muy interesantes de cómo era la sociedad en la cual este líder trabajó, qué alianzas hizo, sus contratiempos, etcétera, pero que refleja un poco las enormes dificultades para poder desarrollar una política gremial en un territorio de muy difícil acceso. En 1930, ante la crisis de superproducción y bajos precios, el Estado Nacional implementa otra política y ahora sería la prohibición de la plantación de nuevos yerbales. Esta crisis iniciada en 1930 se agravaría aún más en 1935 ante la firma de un convenio entre Brasil y Argentina por el cual los brasileros podrían ingresar libremente la producción de yerba a nuestros territorios a cambio de la importación de trigo, que era la principal preocupación del Estado argentino. Y finalmente, en 1936, la creación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, mediante la Ley 12.236, que controlaba la producción y el cultivo de la yerba mate, también trajo como consecuencia una grave crisis, diríamos, en la producción yerbatera. La primera protesta de agricultores en la provincia fue en el año 1936, en el mes de marzo. Se venía dando como un desencuentro por el mal pago del producto, del único producto rentable que había, que era el tabaco. 2 años de mal recibido el tabaco, cayeron los precios, no se le pagó. La gente se veía obligada a hacer esa producción porque era lo único que tenía como renta. Entonces se va organizando. En este contexto socioeconómico y de vida cotidiana,
los colonos ucranianos, rusos y polacos de la zona centro del territorio de Misiones organizan una marcha de protesta el 15 de marzo de 1936 con el objetivo de reclamar un único precio de 6 pesos por arroba de tabaco, la distribución y mensura equitativa de las tierras que ocupaban y la eliminación del reciente impuesto implementado por el CRIN sobre las nuevas plantaciones de yerba mate. Esa marcha del 15 de marzo de 1936 produjo un cierto temor en la población de Oberá, ya que sobre todo los que más se molestan van a ser los comerciantes. Esto tiene que ver también con una década en la cual las corrientes políticas nacionalistas ya están muy en vigencia, muy fuerte, el temor al comunismo, que era natural, digamos, lo que hacía que ver a un colono de origen ruso, polaco, ucraniano, y eran verlo como una amenaza, ¿no? Tal es así, cuando la gente marcha a esa protesta, que fue el 15 de marzo del 36, ven a la gente esperándolos, como se dice, en un lugar que hoy es una plaza. Ahí empezaba el pueblo. Y cuando lo ven esperando, el comentario de la gente después, mirá qué bueno, nos están esperando, no está el dueño del depósito de tabaco, pero están los que son de la ciudad, del pueblo, nos están esperando. Al llegar al cementerio viejo, los colonos son interceptados por el comisario Leandro Verón y sus agentes, que estaban acompañadas por comerciantes del lugar. Realmente los comerciantes habían creído que los colonos venían a atacar sus comercios, venían a quemar el pueblo, y habían organizado el acompañamiento de Verón como objetivo para defenderse. Por las características y la magnitud de la represión, seguramente existieron numerosos muertos. Las únicas personas fallecidas que se pueden comprobar a partir de documentos oficiales es una niña de 13 años de edad, Vasilicia Savinsky, y su tío Juan Melnik, ambos de origen ucraniano, que son asesinados en inmediaciones de ocurrida la protesta. Ninguno de los dos había participado de la represión. En 1937, la justicia declara culpable al comisario Leandro Verón y a la policía que los acompaña, y también a los particulares que participaron de la represión. El 17 de octubre de 1945, un nuevo movimiento de profundo contenido nacional y popular irrumpía en el panorama político argentino. Liderado por el desplazado secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón, llegará en poco tiempo a convertirse en el referente de la mayoría de la clase trabajadora argentina. La primera expresión de este movimiento fue el Partido Laborista. Esta agrupación, conformada a lo largo y a lo ancho del país por dirigentes gremiales y sus bases, que se habían acercado a Perón para apoyar su política de legalización de los derechos del trabajador de la ciudad y el campo. Tras una intensa campaña electoral en la que debió enfrentar a todos los partidos opositores asociados en la Unión Democrática y a poderosos intereses que iban desde la embajada norteamericana a la sociedad rural, Perón llegará a la presidencia en junio de 1946. El Partido Laborista fue lo primero que se organizó acá en el año 43-44, el Partido Laborista. Y sus exponentes luego, lógicamente, pasaron a integrar al Partido Peronista. APA para nosotros es Aparicio Almeida. Creo que es uno de los gobernadores más recordados, más queridos, porque era el ejemplo de lo que podría ser la honradez, ¿no?, en el ejercicio de una función pública. Y además es el fundador del Partido Peronista. Acá es interesante rescatar que la reforma de la Constitución del año 49, en su artículo 82, estableció lo siguiente: que para la elección de presidente y vicepresidente de la nación, todos los habitantes del país, inclusive los del territorio nacional, podían intervenir. Entonces es una forma elíptica o implícita que otorga por primera vez el voto
a los misioneros para elegir presidente y vicepresidente de la Nación. Son las elecciones del 11 de noviembre de 1951, donde también se elige, las mujeres tienen el derecho de elegir, de votar. La Constitución del 49, que dice que los territorianos podían votar para presidente y vicepresidente, pero no estipula los representantes ante la Cámara de Diputados. Eso se hace por la ley electoral que se da después, la 14032. Esa ley es la que dispone que los territorianos podían tener representantes ante la Cámara de Diputados, con voz, pero sin voto. Cuando se hacen las elecciones para presidente y vice en el 51, o sea, la fórmula Perón-Quijano o la otra Balbín-Frondizi por el radicalismo, bueno, el peronismo triunfa en un 70%. La ley electoral decía que si por cada 100.000 habitantes se mandaba un delegado. Nosotros ya teníamos 246.000 habitantes, o sea que fueron 2 representantes, un hombre y una mujer. El peronismo impulsará grandes transformaciones a través de un modelo inclusivo, basado en el estímulo de la producción nacional, la ampliación de los derechos de los trabajadores y el fomento del consumo a través de salarios dignos y el acceso masivo a los bienes y servicios. Los sectores más postergados serán objeto de atención por parte de la Fundación Eva Perón, que construirá decenas de policlínicos, hogares, escuelas y colonias de vacaciones, haciendo foco en los niños y en los ancianos. En el marco del fomento por parte del Gobierno Nacional de los procesos de provincialización de los territorios nacionales, Misiones logrará finalmente convertirse en provincia en 1953. El primer gobernante de esta nueva etapa fue el comisionado nacional Claudio Arrechea, quien impulsó la redacción de la Constitución Provincial sancionada a fines de 1954. De origen radical y sumado a las filas del peronismo, Arrechea ratificaría en las urnas su mandato, asumiendo en abril de 1955 como primer gobernador constitucional electo. La breve experiencia de la gobernación peronista de Misiones duraría apenas unos meses. El 16 de septiembre, la autodenominada Revolución Libertadora promoverá en la provincia y en todo el país una intensa represión y persecución de la clase trabajadora con la intención de retrotraer al país al modelo agroexportador y dejar sin efecto los avances sociales logrados por el peronismo. Comenzaba una dura etapa de lucha que pasará a la historia como la resistencia peronista. Sondaria ikwere jaje oikatu o puro kapunya tanggara Yanera moyi o pugwai nyamambarete tapuamusi Yanera moyi o pugwai nyamambarete